de un poco del énfasis de las cosas nuevas, que pues, realmente no son muchas, pero sí repasar todo lo importante que tenemos que saber sobre la parte de diabetes mellitus, específicamente la parte de diabetes mellitus tipo 2. No vamos a hablar de tipo 1 realmente en esta charla. Cualquier duda que tengan en cualquier momento se pueden, pues digamos que quitar el mute y decirla, o la pueden escribir por el chat. Yo voy a estar pues aquí pendiente para cualquier cosa. Igual Julián también me ayuda ahí para avisarme si hay cualquier pregunta y pues las vamos resolviendo en el camino. Y al final pues también pues va a haber espacio para responder cualquier pregunta que tengan con lo que está relacionado pues con la charla. Entonces, para empezar, siempre que empiezo una charla y un tema, pues creo que lo primero que uno tiene que tener claro es entender de qué está hablando en términos de cómo se define la enfermedad de la cual pues, uno va a hablar, uno va a estudiar o uno va a leer. Y específicamente la diabetes mellitus se entiende como un conjunto de enfermedades caracterizadas por alteraciones metabólicas que generan hiperglicemia persistente. Es decir, hay una serie de alteraciones que varían dependiendo del subtipo específico de diabetes frente a la cual nos estemos enfrentando, tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional o alteraciones de páncreas exocrino, pero que a fin de cuentas realmente en lo que se van a traducir es en una alteración en el adecuado funcionamiento de la insulina, sea porque hay una resistencia a esta hormona o porque hay un déficit en la producción de la misma, y eso se traduce pues en la generación como tal de una hiperglicemia persistente. Es una enfermedad en general muy prevalente y con un muy alto costo en salud, y por eso es importante que la conozcamos. Creo que todos ustedes han visto muchos pacientes con diabetes en consulta externa, en el hospital, si hacen rotaciones de atención primaria. Y el problema es que de todos esos pacientes que existen con diabetes, menos del 70% realmente cumplen las metas de glicemia. Lastimosamente, muchos pacientes siguen con manejos inapropiados de la diabetes para lo que ya tenemos en este momento, cómo se deberían manejar los pacientes. Uno todavía en los sitios más, digamos, como de la periferia, de pacientes manejados con sulfonilurias o cosas por el estilo, que pues no es lo apropiado. Y pues digamos que si uno no solo toma en cuenta la diabetes, sino todas las otras comorbilidades que tiene la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo, la hipertensión, van a ser mucho menos las personas que tienen un adecuado control, digamos, de la globalidad de sus enfermedades y de sus condiciones patológicas, que los llevan a tener pues un riesgo cardiovascular muy aumentado en esos escenarios. En términos de la fisiopatología, realmente uno puede hablar de, específicamente hablando de la diabetes mellitus tipo 2, uno puede hablar de 3 etapas en las cuales se va formando, o 3 etapas más bien de la historia natural de la enfermedad. Una primera etapa que básicamente va a ser un hiperinsulinismo normoglicémico. ¿Qué quiere decir esto? Empiezan a haber precisamente estos trastornos metabólicos de los cuales les hablaba para subir los niveles de glicemia en la sangre, pero el cuerpo de forma compensatoria lo que hace es producir mucha insulina. Entonces va a haber una insulina muy alta y esa insulina inicialmente va a ser lo suficientemente, digamos, como potente para mantener normales los niveles de azúcar en la sangre. En esos momentos, pues digamos que es todo lo que hablamos de los pacientes que están con los factores de riesgo en prediabetes y demás. En la segunda etapa ya tenemos el hiperinsulinismo hiperglicémico, en el cual el paciente, a pesar de que está produciendo muchísima insulina para tratar de contrarrestar esa hiperglicemia, ya esa insulina no es suficiente y entonces por ende empieza a tener hiperglicemia asociada a ese hiperinsulinismo, y en ese punto ya empieza a haber algo de grado de déficit de insulina. Y en la tercera etapa ya hay un hipoinsulinismo hiperglicémico, en donde el paciente ya tiene, digamos que, un estrés celular tan importante a nivel de los islotes beta pancreáticos que estos pues se mueren, hacen apoptosis, y por ende empezamos ya a tener un déficit como tal puro de insulina en estos pacientes. Entonces tienen hipoinsulinismo, pero siguen con todas las alteraciones metabólicas que estaban generando que tuvieran hiperglicemia. Entonces, pues esa va a ser la característica de esos pacientes. Entonces, como se dan cuenta, pues es un continuo, y ustedes muy probablemente han visto pacientes que son esos pacientes obesos con factores de riesgo cardiovascular que están en esta primera etapa. Esos pacientes diabéticos que todavía no están tan malos, no tienen tantas complicaciones, están en manejo quizás solo con, no sé, metformina y con un SGLT2 o con algo por el estilo, y uno no los ve tan mal. Y estos terceros que ya son aquellos pacientes diabéticos tipos que son dependientes de insulina, con la glicada por las nubes, con todas las complicaciones de la diabetes. Entonces, pues la idea evidentemente es tratar, ojalá, de cogerlos en esta primera etapa, pues para evitar que progresen a la segunda y a la tercera etapa. Entonces, actualmente la clasificación que existe en la ADA de la diabetes es esta que estamos viendo acá. Dividen a las diabetes en 4 grupos grandes. La primera es la diabetes tipo 1, que es la de la destrucción de los islotes beta pancreáticos.
en general es debido a, digamos, destrucción autoinmune, formación de autoanticuerpos, aunque hay algunos escenarios en los cuales no encontramos esos autoanticuerpos y hablamos de diabetes tipo 1 idiopática, pero en general es un mecanismo inmune en el cual se producen autoanticuerpos contra los islotes betapancreáticos, los destruyen y el paciente es diabético. Lo característico, como bien sabrán ustedes, es que es una diabetes más de la infancia, aunque hay pacientes que se presentan con diabetes tipo 1 hacia los 20, 30, 40 años, que es esto que estamos viendo acá que dice Latent Autoimmune Diabetes of the Adulthood, que básicamente es la diabetes tipo LADA. Por su parte, la diabetes tipo 2, que es en la cual nos vamos a enfocar el día de hoy, es la diabetes que no es debida a la pérdida autoinmune de los islotes, sino que es debida a esa historia natural que ya repasamos o ya explicamos en la diapositiva pasada. Y la tipo 3, básicamente son tipos específicos como la monogénica, como los desórdenes del páncreas exocrino, como inducida por medicamentos, inducida por infecciones, y la tipo 4, que va a ser la diabetes mellitus gestacional. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, pues la fisiopatología va a ser multifactorial. Los factores de riesgo van a estar dados principalmente por todo lo que se incluye dentro del síndrome metabólico, en donde tenemos pues la dislipidemia, la hipertensión, pues la misma prediabetes, que están incluidas pues dentro, digamos, dentro de todo esto que conocemos como los factores de riesgo cardiovasculares mayores. Y es muy importante saber que tiene una carga genética pues grande, ¿sí? Usualmente una diabetes tipo 1, la autoinmune, no tiene una carga genética importante, es decir, no es normal que el papá y el hijo tengan diabetes tipo 1, pero en la diabetes tipo 2 sí es muy frecuente que la abuelita, la mamá y ahora la paciente hayan tenido diabetes mellitus tipo 2, porque tiene una carga genética importante, así como la obesidad y la hipertensión. Por esto mismo, pues digamos que como es tan prevalente, es tan importante y lo que queremos es detectarla, como habíamos dicho en esa primera etapa, se habla actualmente desde la edad del año pasado, del 2022, disminuyeron la edad desde la cual tamizamos a los pacientes y actualmente hablamos de un tamizaje desde los 35 años, ya que eso genera un ahorro muy, muy importante. Y es muy importante saber, cada vez más pues tenemos pacientes más comórbidos, que son muchísimos los medicamentos que pueden llegar a generar o a inducir hiperglicemia en los pacientes. Los corticoides son un ejemplo súper importante. Si ustedes rotaron en medicina interna, seguro vieron muchísimos pacientes que cuando les ponen corticoides o si les tocó la época del COVID, les tocó que los pacientes cuando les poníamos dexametasona por el protocolo recovery, se les subía un montón el azúcar y pues eso puede llegar incluso a generar diabetes. Lo mismo pasa con las tiazidas, que es un medicamento súper utilizado pues para la parte de la hipertensión. Muchos de los antirretrovirales, sobre todo los más antiguos como lo son los inhibidores de proteasa, y algunos antipsicóticos atípicos, entre otros. Entonces, ¿a quiénes vamos a tamizar? Porque si uno se pone a ver cuál es la presentación clínica de la diabetes, seguro ustedes habrán escuchado las 4 Ps, polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, pero eso se presenta usualmente cuando el paciente ya está bien malito, cuando ya tiene o usualmente signos de déficit de célula beta, que ya el paciente está empezando en esa tercera etapa en donde tiene un hipoinsulinismo, perdón, hiperglicémico, y la idea es ojalá pues no cogerlos ahí, sino cogerlos antes. Entonces, para eso lo que hacemos es tamizarlos cuando están asintomáticos. Entonces, ¿a quiénes vamos a tamizar? Se debe considerar en todos los pacientes que tengan sobrepeso, entendido como un índice de masa corporal mayor a 25, en asiáticos mayor a 23, con alguno de los factores de riesgo que están relacionados con la diabetes. Un familiar de primer grado, que tenga una etnia de alto riesgo, donde ahí básicamente entramos nosotros, fíjense, latino, entonces básicamente en Colombia todo paciente en sobrepeso debería ser tamizado para diabetes. Antecedente de enfermedad cardiovascular, hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, inactividad física y alguna otra condición que nos haga sospechar que ese paciente está montando resistencia a la insulina. ¿Cuáles son esas otras condiciones clínicas que nos hacen sospechar que el paciente está montando resistencia a la insulina? Por ejemplo, la obesidad o, por ejemplo, aquellos como signos clínicos que describen usualmente relacionados con ese estadio de prediabetes o de resistencia a la insulina, como es la acantosis nigricans, que básicamente es esa coloración negra o parduzca, sobre todo en la zona de los pliegues, en las axilas, en el pliegue linfomamario y también en la parte de la nuca de los pacientes, o también lo que se describen como los acrocordomas o los fibromas laxos, que son como estos pólipos, por decirlo de alguna manera, de la piel, de tejido fibroso que montan los pacientes. Eso nos debe hacer pensar en diabetes. ¿A quiénes más vamos a tamizar? Todos los pacientes que hayan tenido prediabetes, todos los pacientes que hayan tenido diabetes mellitus gestacional, todos los pacientes que tengan diagnóstico con VIH y todos los pacientes que tengan 35 años o más. Una vez los tamizamos, pues digamos que si el resultado del tamizaje fue completamente normal, los vamos a seguir tamizando cada 3 años y si el resultado del tamizaje fue anormal en el sentido de que tenemos prediabetes, les vamos a hacer
nuevamente pues los exámenes cada año. Si llegamos a tener diagnóstico de diabetes, pues ya la cosa cambia completamente y ya entramos a manejo y seguimiento del paciente diabético. Es muy importante la parte de lo del VIH, sobre todo, pues digamos, en el San Ignacio tenemos una población inmensa de pacientes con VIH, estar seguros de que esos pacientes se les haya tamizado para VIH y todo paciente que se le haga un cambio en la terapia antirretroviral, también hay que hacerle nuevamente el tamizaje de la parte de la diabetes. ¿Con qué vamos a hacer el tamizaje? Con alguna de estas tres pruebas que son las que tenemos validadas, tanto para el tamizaje como para el diagnóstico de la diabetes mellitus. Esta primera que dice FPG, Fasting Plasma Glucose, pues es la glicemia en ayunas, la PTOG, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, y la hemoglobina glicada o hemoglobina glicosilada, como le quieran decir, aunque digamos que la forma correcta teóricamente es glicada, pues son las tres opciones que tendríamos realmente para hacer el tamizaje. De estas, hay un problema muy grande con la hemoglobina glicada, creo que no lo tengo acá, y es que la hemoglobina glicada tiene una sensibilidad muy mala y hay muchas sociedades incluso que recomiendan que no deberíamos utilizar la hemoglobina glicada en estos momentos ni para tamizaje ni para diagnóstico de diabetes y nos deberíamos quedar con alguna de estas dos, específicamente ojalá con la PTOG, porque la PTOG en estos momentos pues es la que tiene una mayor sensibilidad y una mayor especificidad para la identificación y para el diagnóstico de la diabetes mellitus en general en la población. Entonces, una vez hacemos alguna de estas tres pruebas, ¿qué es lo que vamos a entender como un resultado anormal? ¿O a quiénes es los que vamos a clasificar como prediabéticos? Aquellos que tengan un resultado de glicemia en ayunas entre 100 y 125, aquellos que tengan una PTOG entre 140 y 199 y aquellos que tengan una hemoglobina glicada entre 5.7 y 6.4%. Importante que esa PTOG sea de 75 gramos, porque muchas veces uno la manda a hacer y al paciente lo mandan a desayunar o cosas por el estilo y no. Tiene que ser con la carga estandarizada de glucosa, que es con la cual se validaron pues, estos puntos de corte. ¿Por qué es importante identificar a estos pacientes prediabéticos? Porque tienen un riesgo altísimo de progresar a diabetes, pero es un punto en el cual podemos reversar eso. Y también porque pues, nos indica que ese paciente tiene un riesgo cardiovascular aumentado y queríamos hacerle un tamizaje de los otros factores de riesgo cardiovasculares, pues digamos, en ese escenario. Ya para hablar propiamente del diagnóstico de diabetes, pues van a ser aquellos puntos de corte que están por encima de los que acabamos de hablar de prediabetes. Entonces, si glicemia en ayunas era entre 100 y 126 para prediabetes, pues para diabetes va a ser mayor a 126. Si PTOG era entre 140 y 199, pues diabetes va a ser por encima de 200. Y si hemoglobina glicada era entre 5.7 y 6.4%, para diabetes va a ser por encima de 6.5%. Muy importante que tenemos que tener en cuenta es que debemos tener dos pruebas alteradas para hablar del diagnóstico de diabetes. No necesariamente tienen que ser pruebas diferentes, puede ser la misma prueba repetida y de hecho la guía siempre dice que si uno tiene pues dos resultados discordantes, por ejemplo, no sé, por alguna razón a alguien se le ocurrió mandarle una hemoglobina glicada y además una glicemia en ayunas a un paciente y la que está alterada es la glicemia en ayunas, la que uno debería repetir para confirmar el diagnóstico es la que salió alterada, es decir, en el ejemplo que acabamos de dar, sería pues la glicemia en ayunas. El único escenario en el cual uno no va a confirmar el diagnóstico, es decir, uno simplemente ya dice ese paciente es diabético y listo, es aquel paciente que tenga los síntomas clásicos de hiperglicemia o una crisis hiperglicémica con un valor de glicemia por encima de 200. Entonces el paciente me llegó con una cetoacidosis diabética, pues obvio es diabético. Si me llegó con un estado hiperosmolar hiperglicémico, obviamente es diabético. O si tiene los síntomas clásicos de hiperglicemia, que ahí se aplica el polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, y tiene una glicemia mayor a 200, ese paciente es diabético, por definición, y ya no tengo que hacerle ningún tipo de confirmación adicional en esos escenarios. ¿Cómo vamos a hacer entonces la prevención? O cómo sería, digamos, como la parte del manejo del paciente que está en riesgo o del paciente que me salió prediabético y yo no quiero que me progrese como tal la diabetes. Porque el mejor manejo que existe para una enfermedad, pues siempre va a ser no tratarla, es decir, prevenirla. Vamos a tener una reducción mínima del peso del 7%, aunque pues en esta guía hacen mucho énfasis en que deberíamos buscar más, ojalá hasta el 15%, y esto se basa pues precisamente en que cada vez tenemos unas herramientas farmacológicas que son más potentes para lograr una reducción más importante de peso en los pacientes. Entonces, anteriormente, no sé, si hay alguno que sea interno o algo por el estilo, de pronto cuando pasó por farmacología le dijeron que los medicamentos que utilizábamos en obesidad eran el Orlistat, y el liraglutide y que aquí acaban de quitar ese que era el estimulador de los receptores cannabinoides que ya se me olvidó el nombre, que porque la gente se deprimía y se suicidaba con eso. Pero ahora, seguro los que ya son como más jóvenes,
les han dicho que existe el semaglutide. Y los que acabaron de pasar o los que de pronto acabaron de leer la guía, vieron que existe un nuevo medicamento que se llama el tirzepatide. Entonces, a medida que van avanzando esas generaciones que pasamos de liraglutide a semaglutide y a terzipatide, que son todos análogos agonistas del GLP-1, pues ha venido aumentando la potencia como tal farmacológica en términos de la reducción de peso. Entonces, el terzipatide ahorita logra una reducción, digamos que buenísima de peso, que no lograba ninguno de sus dos predecesores, y por eso pues se habla de una mayor efectividad, y pues evidentemente se ha visto que entre más se reduzca el peso, parece ser, aunque eso no lo podemos afirmar en este momento a ciencia cierta, y es algo como de lo que se le critica un poquito a esta nueva guía de la ADA, que dicen, sí, bajemos de peso a todo el mundo, pero es, venga, eso realmente tiene un beneficio comprobado en términos de desenlaces importantes, como que el paciente se muera menos, como que el paciente progrese menos a diabetes, como que el paciente se infarte menos. La respuesta es que todavía eso no está tan claro y tan fehaciente, pero pues lo más probable es que sí. Entonces, pues digamos que bajar de peso con cambios en estilo de vida y dependiendo, ya vamos a hablar de quiénes son los que tienen indicación de manejo farmacológico, de manejo quirúrgico, pues ofrecerle esas opciones a esos pacientes. La actividad física, que es la que siempre se ha recomendado, 150 minutos de actividad física. Nutrición, no existe una dieta ideal, pero puede ser dieta mediterránea, dieta DASH o cosas por el estilo, y lo ideal es que sea guiado por un nutricionista y que en general pues todo, tanto la actividad física como todo, sea guiado por un programa de crónicos o algo por el estilo en la parte del paciente. ¿Existe algún medicamento que podamos utilizar en prediabetes para prevenir que el paciente progrese a diabetes? Hasta el momento, la única respuesta que es afirmativa es la de la metformina. De resto, si bien hay algunos estudios con SGLT2, con GLP-1 y con otros, no hay ninguna, digamos, recomendación por ninguna guía en el momento de que podamos utilizar un medicamento hipoglicemiante oral en el paciente con prediabetes, exceptuando la metformina. Y la metformina se utiliza solo en un subgrupo específico de pacientes, aquellos pacientes que estén entre 25 y 60 años, que tengan un índice de masa corporal mayor a 35, ¿listo? Y ojalá que tenga una hemoglobina glicada mayor a 6%. Y los otros es en los pacientes que tienen antecedentes de diabetes mellitus gestacional. Esos son los únicos escenarios en los cuales realmente se recomienda la metformina en los pacientes prediabéticos. De resto, el manejo es únicamente con manejo de riesgo cardiovascular, manejo de cambio en estilo de vida, que es lo que estamos hablando ahorita, que es lo que uno utilizaría, pues digamos, en esos pacientes. ¿Cómo vamos a hacer la parte de la prevención entonces del manejo del riesgo cardiovascular? Pues en general, como decíamos ahorita, los diabéticos son muy comórbidos, entonces hay que manejar las comorbilidades de manera adecuada. La hipertensión manejarla de la mejor manera posible y lo mismo que la dislipidemia, lo mismo que si el paciente se infartó. Aquí es muy importante que cuando ustedes, digamos, lean de pronto la parte de la farmacología de las estatinas, hay varios estudios que han demostrado que el uso continuado de las estatinas en los pacientes aumenta el riesgo de que desarrollen diabetes mellitus tipo 2. Y si bien no hay una relación causal, pues digamos que sí hay un estudio de correlación o muchos estudios de correlación que muestran esa asociación. Sin embargo, está clarísimo que el beneficio que uno adquiere por, digamos, consumir estatina sí tiene la indicación de hacerlo, versus el riesgo de que a uno le dé diabetes por consumir la estatina, evidentemente es muchísimo más el beneficio que el riesgo, y por eso nunca va a ser una contraindicación para utilizar estatinas que el paciente sea diabético o que esté en riesgo de ser diabético. Y hay algo nuevo también que salió en esta guía del 2023 que no teníamos recomendación hasta ahora en ninguna de las guías anteriores, y es esto, y es que a los prediabéticos que tengan antecedente de ACV, uno debería darles pioglitazona, porque aparentemente hay algunos estudios que muestran que disminuyen los desenlaces adversos cardiovasculares mayores, que eso quiere decir esta palabrita MACE, pues en inglés, Major Adverse Cardiovascular Events, y disminuye la tasa como de progresión de la prediabetes a la diabetes mellitus. Pero aquí hay que tener un pero y un cuidado, y es que seguramente cuando ustedes pasaron por la parte de farmacología y demás, les dieron que estas pioglitazona, rosiglitazona y demás, estos estimulantes del PIPAR, de hecho se habían dejado de utilizar en un momento por sus riesgos de eventos adversos, como el edema, como las fracturas, como la falla cardíaca y demás. Entonces hay que tener como cuidado con eso y sopesar bien a quién uno realmente le va a ofrecer la parte de la pioglitazona. Si definitivamente no logré hacer la prevención y ya mi paciente es diabético, ¿qué le voy a estudiar, digamos, una vez yo le diagnostico esa diabetes de nuevo? Voy a valorar pues toda la parte de su historia familiar, de cuánto tiempo lleva con la diabetes y demás. Voy a valorar las comorbilidades que tenga uno de ese paciente y que también están manejadas o no.
voy a valorar toda la parte de los factores comportamentales, si hace o no actividad física, si tiene o no tabaquismo, si cómo está su nutrición, voy a valorar cómo está manejado en ese momento y cómo le voy a hacer su adecuado manejo, cómo voy a hacer su inmunización en ese paciente, valorar si el paciente es o no candidato al uso de tecnologías en diabetes, que eso vamos a hablar un poquitico, y valorar la parte pues biopsicosocial y conforme a eso hacer la mejor estrategia de manejo para ese paciente. Si mi paciente lo determina entonces como diabético, la pregunta sería entonces cada cuánto le tengo que hacer control. Yo le hago unas intervenciones que son las que ya vamos a hablar ahorita, las que ya hablamos de manejo no farmacológico y las que nos falta hablar de manejo farmacológico y cada cuánto le voy a hacer el control. La respuesta es por lo menos 2 veces al año en los pacientes que estén perfectos, que ya hayan llegado a la meta que yo necesito, y en los pacientes que no estén en la meta o que yo les acabo de empezar un manejo, pues aquí dice at least quarterly, o sea, más o menos sería cada 3 meses. ¿Por qué es cada 3 meses? Pues básicamente porque como el control lo hacemos con la hemoglobina glicada, recuerden que la hemoglobina glicada depende de la vida media del eritrocito. Y la vida media del eritrocito son 120 días usualmente, 90, 120 días. Entonces, por eso uno espera 3 meses a que haya un recambio de la población eritrocitaria para realmente saber cómo está, digamos, el control glicémico del paciente. Entonces, esa es como la razón por la cual usualmente se hace el control en los pacientes que no están controlados o que les acabo de empezar manejo por lo menos cada 3 meses. Ese control, como les dije, pues va a ser con hemoglobina glicada y usualmente se habla en general de una meta que sea menor a 7%, porque esa meta se asocia con una glicemia preprandial de 80 a 130 y una glicemia postprandial menor a 180. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que existen pues múltiples limitaciones de la hemoglobina glicada y todas son debidas precisamente a lo que les acabo de decir y es que depende de la hemoglobina y de la vida media del glóbulo rojo. Entonces, si yo tengo alguna patología que prolonga la vida media del glóbulo rojo, como un enfermo renal crónico o algo por el estilo, pues se me altera hacia la alta la hemoglobina glicada. Y si tengo un paciente que reduce la vida media del glóbulo rojo, como los pacientes que hemolizan o cosas por el estilo, pues se reduce la vida media del glóbulo rojo. Entonces hay que tener en cuenta esas variaciones y considerar que en los pacientes anémicos y demás, pues quizá la hemoglobina glicada no sea la mejor opción de todas para valorar el control. ¿Con qué podríamos valorar el control en esos pacientes? Ahí es donde entra todo un debate, glucometrías, tecnología en diabetes o las nuevas, pues digamos, como pruebas que se han venido implementando que de momento no tienen recomendación en la guía, pero si hay algunos artículos de validación, por ejemplo, de albumina glicosilada, de proteínas totales glicosiladas, de la fructosamina, entre otros marcadores que quizá no se verían afectados por estas patologías que sí afectan a la hemoglobina. Lo importante es que no nos podemos quedar con la cabeza de que entonces a todos yo les voy a establecer una meta de 7%. Si bien la meta general va a ser esa y yo voy a buscar en la gran mayoría de los pacientes que estén menores a 7%, yo tener en cuenta todos estos factores que se están mostrando acá en esta tablita. Cuánto tiempo lleva con la enfermedad, cuál es su expectativa de vida, cuáles son sus comorbilidades, cuál es su riesgo de hipoglicemia y conforme a eso, aquellos pacientes que tienen mucho riesgo de hipoglicemia, que son muy ancianos, que su expectativa de vida ya no es la más alta, pues quizá yo me puedo ser un poco más laxo y puedo ponerles una meta del 8%. Mientras que en aquellos pacientes jóvenes con bajo riesgo de hipoglicemia, que no tienen comorbilidades, que no tienen polifarmacia, yo puedo considerar una meta un poco más estricta de 6.5%. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso y sobre todo tener en cuenta, porque digamos que casi todo el mundo cuando habla de esto de la individualización de las metas, tiene clarísimo de que al viejito comórbido le pone meta de 8%. Pero hay que tener en cuenta que así no sea el viejito comórbido, sino, por ejemplo, el paciente con diabetes tipo 1, súper joven, o el paciente con diabetes tipo 2, que, no sé, está llevado y está dependiente de insulina, y ese paciente ha hecho episodios de hipoglicemia, o yo tengo evidencia porque le hice algún, no sé, por ejemplo, el score de Clark, algún cuestionario, y yo me doy cuenta de que ese paciente hace hipoglicemias y sobre todo si no se da cuenta de que hace esas hipoglicemias, a ese paciente yo no le puedo poner una meta estricta de hemoglobina glicada porque la hipoglicemia es mucho más mortal que la hiperglicemia. Entonces siempre tengo que tener pues eso en consideración. ¿Por qué se busca esa meta? Básicamente porque poner una meta o tener un control estricto de la glicemia, que se ha establecido ese control estricto precisamente en ese 7%, disminuye las complicaciones microvasculares del paciente diabético. Entiéndase por esto retinopatía diabética, neuropatía diabética, nefropatía diabética. Entonces, está clarísimo que tener esas metas disminuye eso. ¿Cuál es el problema? Que no está claro o no se ha demostrado claramente que yo tener una hemoglobina glicada menor a 7% me disminuya las complicaciones macrovasculares de la diabetes.
Entendamos por complicaciones macrovasculares que el paciente haga falla cardíaca, que el paciente haga enfermedad arterial periférica, que el paciente haga enfermedad coronaria y se infarte, que el paciente haga ACV. Nada de eso se ha demostrado que yo lo reduzca por el hecho de tener un control estricto de mi hemoglobina glicada. Digamos que en el diabético tipo 1 eso sí se ha mostrado, pero en el diabético tipo 2, los pocos estudios que se han hecho, los seguimientos del UKPDS, que digamos, el UKPDS básicamente es el estudio más importante en términos de seguimiento en diabetes en el Reino Unido, donde han evaluado esto, digamos, por un tiempo larguísimo de seguimiento, pues no han mostrado realmente este beneficio. Entonces, lo que podemos decir es que la razón por la cual yo le voy a decir a mi paciente, necesito que tenga esa hemoglobina glicada menor a 7%, es diciéndole o haciéndole énfasis en que si usted no quiere tener neuropatía, en que si usted no quiere tener retinopatía, en que si usted no quiere tener nefropatía o si uno se las quiere poner un poco más drásticas, si usted no quiere quedar ciego, si usted no quiere quedar en diálisis y si usted no quiere que lo amputen, que son los 3 miedos más grandes que tienen los diabéticos, necesito que sea juicioso, necesito que haga cambios en estilo de vida y que con el manejo que vamos a instaurar logremos una meta de hemoglobina glicada menor a 7%. Pero uno no le puede decir que por tener esa hemoglobina glicada se va a morir menos por infartos, se va a morir menos por ACVs. ¿Listo? Eso es como el mensaje que uno le podría transmitir al paciente respecto a lo que sabemos, para lo cual sirve tener esa hemoglobina glicada en 7%. ¿Cómo vamos a lograr esa meta de 7% además de los, digamos, como cambios de estilo de vida y el manejo no farmacológico que ya hablamos en la parte de prevención? Con los medicamentos. Los medicamentos que tenemos como hipoglicemiantes orales, antidiabéticos orales, antihiperglicemiantes, hay gente que molestia mucho por cuál palabra utilizar. En mi opinión, creo que pues da lo mismo, lo importante es saber que existen. Eh, Estas son las herramientas terapéuticas que tenemos. La metformina, que es como la piedra angular o ha sido hasta ahora la piedra angular del manejo del paciente diabético, que básicamente es una biguanía que lo que hace es aumentar la sensibilización periférica a la insulina, pero recordar que la metformina tiene eventos adversos relacionados como lo son principalmente alteraciones gastrointestinales, diarrea, genera mucha diarrea aunque es transitoria, y también el déficit de vitamina D12 que es cada vez más común en esos pacientes. Los inhibidores del SGLT2, que es todo lo que termina en gliflosina, entonces empagliflosina, canagliflosina, dapagliflosina, ertuglifosina, etcétera. Los SGLT2, pues digamos que no son tan potentes como la metformina en la reducción de la hemoglobina glicada. La metformina logra usualmente 1 o 1.5%, los SGLT2 logran 0.5 a 1%. ¿Cuáles son los riesgos de utilizar SGLT2? Digamos que se habla mucho de la parte de la cetoacidosis diabética euglicémica, de la parte del aumento del riesgo de las infecciones de vías urinarias y de la región genital, serían como las importantes a tener en cuenta. Los análogos del GLP-1, que ahí vamos a tener todo lo que termina en glutide, entonces liraglutide, semaglutide, dulaglutide, albiglutide y todos estos. Bueno, ahorita tenemos el tercipatide, entonces más bien todo lo que termina en tide. Van a ser estos análogos del GLP-1, que todos son inyectables, es decir, son subcutáneos, exceptuando el semaglutide oral, que todavía no ha llegado a Colombia, pero ya va a llegar. Y pues digamos que tienen una efectividad muy buena. De hecho, tienen una efectividad, yo creo que son los que más tienen efectividad en términos de la reducción de la hemoglobina glicada, superando en ocasiones incluso a la misma insulina. Entonces, estos pues cada vez son un pilar más del manejo de la diabetes mellitus. Riesgos de los GLP-1, pues digamos que son más relacionados con cosas bastante raras, bastante exóticas, no es muy común, pero pues se puede asociar con tumores, digamos, medulares de la parte de la glándula tiroides, pancreatitis, patología de la vía biliar y en menor posibilidad, pues alteraciones, y el que sí es más común, pues alteraciones gastrointestinales, como esto lo que hace es estimular el efecto incretina, que básicamente disminuye el vaciamiento gástrico, esos pacientes hacen náuseas y episodios eméticos muchas veces que no los toleran muy bien, y también pues reacciones en el sitio de la inyección. Tenemos también aquí la parte de los inhibidores del DPP4. Los inhibidores del DPP4 es todo lo que termina en gliptina, entonces linagliptina, saxagliptina y todos estos. Los DPP4 tienen una efectividad muy bajita, 0.5 a 1%, y también tienen eventos adversos que se han relacionado con la parte de pancreatitis, patología biliar, pero son muy exóticos esos eventos adversos. De hecho, anteriormente, por lo menos la guía colombiana, que creo que no se ha actualizado, dice que la segunda línea de manejo para todos los pacientes diabéticos, cuando no les sirve la metformina, son inhibidores del DPP4, pero ya vamos a ver ahorita que eso está mandado a recoger. Las tiazolinedionas, que son los inhibidores del PIPAR, ya los mencionamos un poquito, pioglitazona, rosiglitazona, los eventos adversos relacionados con la parte cardíaca y de fracturas, que tienen una efectividad más o menos del 1 al 1.5%, las sulfonilurias, que tienen una efectividad más o menos del 1.5 al 2%, glibenclamida, glipizida, glicacida, gliburida,
El principal evento adverso y lo que uno más le tiene miedo a las sulfonilurias es la hipoglicemia tan importante que pueden generar. Y las sulfonilurias, pese a que antes las utilizábamos un montón porque eran baratas, cada vez las utilizamos menos, uno, por ese riesgo de hipoglicemia y porque ahorita tenemos opciones mejores y mucho más seguras. Y las insulinas que vamos a hablar ahorita, pues, más adelante. Entonces aquí tenemos pues como la dosificación de cada uno de estos medicamentos, eso es más como por si le quieren tomar una foto o lo que sea, no vale la pena creo yo como hablarlo a detalle de cuál es la dosis de cada uno. Entonces, digamos que anteriormente, hasta el año 2018 creería yo, daba igual uno cuál ponía, las guías le decían a uno simplemente empiece con metformina y después de la metformina ponga lo que quiera. Eso ya no es así y la razón es precisamente porque existe esta evidencia que tenemos del beneficio cardiovascular que tienen estos dos medicamentos. Entonces yo les había dicho que lograr una hemoglobina glicada menor a 7% no disminuye la mortalidad, ni los infartos, ni nada por el estilo en los pacientes. Pero resulta que fueron saliendo unos estudios con los inhibidores del SGLT2 y con los GLP-1, en donde se dieron cuenta que cuando le ponían estos medicamentos a estos pacientes, se morían menos por infarto, les daba menos infarto no fatal, les daba menos ACV, se hospitalizaban menos por falla cardíaca y dijeron, uy, pucha, o sea, estamos logrando disminuir lo que conocemos como complicaciones macrovasculares de la diabetes por un mecanismo que aparentemente no es dependiente de que yo le baje la glicada al piso al paciente, simplemente depende de que yo le ponga este medicamento. Entonces, los primeros estudios que salieron son los que están en el primer puntico de cada uno, con los ICGLT2 en Parre, Canvas, Declertin y Vertis, con los GLP-1 Leader, Sustain, Rewind, Amplitude, Harmony, ELISA y Excel. Y básicamente lo que dijeron fue eso. Se dieron cuenta de que si yo le ponía GLP-1 o SGLT2, los pacientes tenían menos eventos adversos cardiovasculares mayores, que es lo que les decía, de muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal. Pero además se dieron cuenta, digamos que cuando uno hace un estudio, uno usualmente tiene como un desenlace primario, en este caso era el compuesto de los MEIS, y uno tiene un desenlace secundario, o sea, además de que quiero ver si se mueren menos, quiero ver si les da menos falla cardíaca, quiero ver si les da menos falla renal. Y se dieron cuenta específicamente en lo de los inhibidores del ISGLT2, que a los pacientes les daba menos falla cardíaca y les daba menos falla renal. El problema es que con estos estudios no podíamos concluir que definitivamente lo hicieron. Entonces hicieron unos estudios en los cuales el desenlace primario pasó a ser menos falla cardíaca y menos falla renal. Los de falla cardíaca que tenemos son Credence, DAPA, CKD, Escorret, Empakidney, perdón, estos son los de desenlace renal. Y en los de desenlace de falla cardíaca tenemos DAPA Heart Failure, el de Liver, el Emperor, tanto Reduced como Preserved y el Soloist. Y le sirvió, es decir, tuvo beneficio. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si yo le pongo un inhibidor de SGLT2 a mi paciente, le reduzco la posibilidad de que se muera por un evento cardiovascular, de que le dé un infarto, de que le dé un ACV, le disminuyo la posibilidad de que le dé nefropatía diabética, de que le progrese la nefropatía diabética si ya la tiene y llegue a diálisis, y le reduzco la posibilidad de que ese paciente le dé falla cardíaca, y si ya tiene falla cardíaca, le reduzco la posibilidad de que se deteriore y de que se muera por la falla cardíaca. Entonces, pues digamos que es una maravilla, ¿no? En esos escenarios. ¿Qué puedo decir de los GLP-1? Los GLP-1 trataron de hacer lo mismo y dijeron, venga, hagamos un estudio específico para falla cardíaca, hagamos un estudio específico para falla renal. El de falla cardíaca no les dio, no sirvió, y el de falla renal, pues digamos que todavía viene en camino. Entonces, con los GLP-1, lo único que podemos decir en estos momentos es que tenemos evidencia suficiente para decir que poner un GLP-1 disminuye los eventos adversos cardiovasculares mayores en los pacientes diabéticos. Pero no puedo decir que el GLP-1 me sirva en falla cardíaca y no puedo decir que el GLP-1 me sirva en falla renal. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Hay algunos estudios que han mostrado que parece que mezclarlos potencia su efecto. Falta más evidencia para poder decir eso con recomendación. Y a pesar de que como el GLP-1 era por el efecto incretina, pensaron que los inhibidores del DPP-4 también iban a servir por ese lado. No sirvieron de absolutamente nada. Entonces, basado en eso es que sale este algoritmo desde el 2018 en donde cambian completamente cómo manejamos a los pacientes diabéticos. Y actualmente en esta guía lo que cambia así como importante 2023 versus 2022 es que 2022 le decía a uno, ponga metformina y si además el paciente tiene alguna de estas condiciones, póngale el SGLT2. Ahorita no, ahorita incluso dan la opción de que uno podría considerar solo empezar con el SGLT2 o solo empezar con el GLP-1, que es algo que por lo menos las guías europeas tienen desde hace 3 o 4 años. La creo yo estaba un poquito tarde en hacer esa recomendación. Entonces, ¿qué es lo que le dicen a uno? Vea, usted diagnosticó a su paciente con diabetes,
hágale todos los cambios en el estilo de vida y lo primero que usted va a ver para escoger qué medicamento le va a poner a su paciente diabético es mire si ese paciente tiene enfermedad renal, falla cardíaca, alto riesgo cardiovascular o enfermedad aterosclerótica ya documentada. Si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular o enfermedad aterosclerótica ya documentada, póngale un medicamento que demuestre que le reduce los eventos adversos cardiovasculares mayores a ese paciente. Entonces le puede poner o el SGLT2 o el GLP-1, cualquiera de los dos. Mi opinión personal y lo que uno ve en la práctica clínica, incluyendo aquí pues en el San Ignacio, es que uno se decanta un poquito más por el GLP-1, porque el GLP-1 fue un poco más como certero en verdaderamente demostrar que los pacientes se mueren menos por infartos, por ACV, por muerte cardiovascular. Entonces, usualmente uno se va más por el lado de los GLP-1, además de que tiene una potencia mayor en términos de la reducción de la hemoglobina glicada. Pero si el paciente tiene falla cardíaca o tiene enfermedad renal, pues le va a poner un medicamento que haya demostrado disminuir la mortalidad en estos pacientes. Y como vimos en la diapositiva pasada, eso solo es los de los SGLT2, no es de los GLP-1. Entonces, en estos pacientes usted les va a poner un SGLT2. ¿Qué hago si entonces, no sé, se infartó y quedó con falla cardíaca? Pues póngale los dos. Como les dije, no hay ninguna contraindicación de utilizar los dos. Usted puede utilizar el GLP-1 y puede utilizar el inhibidor del SGLT2. Y fíjense que en ningún lado me están diciendo acá sí o sí póngale metformina, que era algo que sí tenía previamente la guía del 2022. Ahora, si el paciente no tiene ninguna de estas cosas, no tiene enfermedad cardiovascular, falla cardíaca, enfermedad renal, pues ahí sí usted le puede poner cualquiera. Usualmente va a ser metformina la primera línea. Si con la metformina no fue suficiente, pues póngale entonces otro. ¿Y de qué va a depender ese otro? Pues mire, por ejemplo, si lo que usted quiere es perder peso, entonces póngale el GLP-1, porque el GLP-1 le ayuda a perder peso. Usted quiere evitar sí o sí la hipoglicemia, póngale cualquiera, pero no le vaya a poner sulfoniluria, no le vaya a poner tiazolinediona ni nada por el estilo. Y fíjense que por lo menos las sulfonilurias y las tiazolinedionas cada vez están más relegadas y cada vez están más olvidadas. Y ahorita creo yo que sería un pecado tener un paciente con metformina y con sulfoniluria sin antes haberle planteado un SGLT2, un GLP-1 o un inhibidor del DPP-4. Entonces, digamos que el mensaje grande del por qué les cuento ese reguero de estudios de la diapositiva pasada es porque eso es lo que le hace a uno entender y le hace a uno no olvidarse de cómo manejar a su paciente diabético. Uno ya sabe, bueno, tiene falla cardíaca, pues los que reducían mortalidad en falla cardíaca eran los SGLT2, dapaglifosina, empaglifosina. Enfermedad renal, SGLT2. Tiene componente cardiovascular y tiene enfermedad aterosclerótica. Pongámosle entonces un GLP-1. Y con eso uno va manejando y se va dando cuenta de qué le falta a su paciente diabético cuando salgan a ser médicos generales o cuando salgan a ser residentes y demás. ¿A quiénes les vamos a empezar terapia dual de entrada? Es decir, 2 medicamentos de una vez. Todo paciente que tenga una hemoglobina glicada más de 1.5% de la meta. Entonces, si está de 8.5 para arriba, se va de terapia dual. Considerar algunos incluso dicen de forma más temprana, incluso desde 7.5, 8%, y ya. Y en términos de insulinoterapia, los pacientes a los cuales de entrada, o sea, los acá de diagnosticar y yo, antes de ponerle todo, le voy a poner sí o sí insulinas, es a los pacientes que tengan una hemoglobina glicada mayor al 10%, una glicemia mayor a 300 y que tengan signos de fallo de célula beta asociado a esa glicemia mayor a 300. Es decir, esas 4 P's. Pérdida de peso, poliuria, polipsia, polifagia, asociada a glicemia mayor a 300, ese paciente se va de insulina. Si no estoy en el contexto donde ese paciente estaba tan malo que me tocó ponerle insulina de una, sino que yo empecé con mi paciente con metformina, le hice su control a los 3 meses y sigue malo, le puse la empaglifosina, a los 3 meses sigue malo, la hemoglobina glicada sigue fuera de metas, y le puse el inhibidor del EPP4, ya tengo 3 medicamentos orales y todavía no he logrado metas. Entonces, en ese contexto en donde yo ya estoy en 2 o 3 medicamentos orales, debo empezar a plantear que mi paciente muy probablemente ya necesita un inyectable. Y como inyectable tengo 2 posibles medicamentos, GLP-1, semaglutide, liraglutide, etcétera, o las insulinas. ¿Qué nos dice actualmente la evidencia? Que si el paciente no tiene el GLP-1, yo debería de preferir el GLP-1 antes de la insulina. ¿Listo? Entonces, si el paciente todavía no tiene el GLP-1, se lo pongo. Si con el GLP-1 no fue suficiente, yo debería considerar una formulación dual, es decir, el sultófido o el solicua, que son la mezcla de GLP-1 con insulina basal. ¿Listo? Y algo muy importante, si yo a mi paciente le empecé insulinas, eso no es indicación de retirar los antidiabéticos orales que venía manejando previamente, porque le empecé insulina, no le tengo que quitar el SGLT2, no le tengo que quitar la metformina. O sea, no tendría sentido que si yo tengo un paciente con falla cardíaca y le empecé insulina, le quite la empaglifosina solo por el hecho de que ya le empecé insulina. No, la empaglifosina le da un beneficio cardiovascular importantísimo que no le puedo quitar por nada del mundo. ¿Listo? La insulina, olvídenlo, eso no tiene evidencia, eso nadie lo usa.
Y en general, si uno utiliza insulinas, debería preferir los análogos de segunda generación. Acá en Colombia tenemos como la bendición, por decirlo de alguna manera, de que los análogos de segunda generación son del POS, eso no hay que hacerle MIPRES, no hay que hacerle nada. Los análogos de segunda generación me refiero a, usualmente, lo que hablamos de glargina, de Temir, de Gludec. En muchos otros países a todos los pacientes los tienen con NPH y con insulina regular humana. El basal con NPH y los bolos con regular humana, que eso acá en Colombia es rarísimo de ver, por lo menos en Bogotá, y menos en la población, pues digamos, del San Ignacio. Entonces, las insulinas se clasifican usualmente así: acción ultra rápida, donde tenemos aspart, lispro y glulicina; acción rápida, donde está la regular humana; acción intermedia, donde está la NPH; y acción larga, en donde tenemos la glargina, de Temir y de Gludec. Usualmente las insulinas uno las parte en aquellas que me sirven para los bolos preprandiales, que son las de acción ultra rápida y acción corta o rápida, y las que me sirven para acción basal, que son las de acción inmediata, que van a ser la regular humana, y las de acción prolongada o muy prolongada, que van a ser glargina, de Temir y de Gludec. Y usualmente, ¿qué es lo que uno va a hacer? En el contexto que les conté ahorita de mi paciente que llevaba 3 antidiabéticos orales y me tocó empezarle y le puse el GLP-1 y no funcionó, pues lo primero que yo voy a poner es una insulina basal, es decir, lo voy a poner glargina, de Temir, de Gludec, o en el peor de los casos, NPH. ¿Cómo le voy a poner eso? Le voy a poner 10 unidades o 0.1 a 0.2 unidades kilo por día. Entonces yo le formulo esas 10 unidades y yo a mi paciente lo educo. Todo paciente con insulina y con inyectables toca educarlo a usar glucómetro y todo eso. Entonces yo le digo, vea, usted se va a tomar las glucometrías súper juicioso y en 3 días usted va a ver si 2 glucometrías le salieron por fuera de metas, es decir, preprandial por encima de 140, usted se va a intensificar la insulina, es decir, le va a subir un poquito la insulina. ¿Cuánto le va a subir? Le va a subir 2 unidades. Y va a hacer eso por 3 meses y nos vemos en 3 meses. A los 3 meses el paciente le llega con la hemoglobina glicada. Si el paciente ya está en metas, lo dejan así. Incluso pueden empezar a considerar disminuirle la insulina si está más juicioso con cambios en estilo de vida y todo. Pero si el paciente está por fuera de metas, entonces le pongo su primera dosis de bolo preprandial. Entonces le voy a poner un bolo preprandial usualmente en el almuerzo, que es la comida más grande. Entonces le dejo la insulina basal, pero le voy a empezar una insulina preprandial, que puede ser glulicina, lispro o aspart, o en el peor de los casos, regular humana. Y se lo voy a poner a 4 unidades, ¿listo? Y lo mismo, le voy a enseñar y le voy a decir, usted cada 3 días se va a titular. Si usted cada 3 días ve que está muy mal, le va a subir 1 o 2 unidades a esta insulina y nos vemos en 3 meses. Si en 3 meses sigue mal, le pongo la segunda basal. 3 meses. Y si en 3 meses sigue mal, le pongo su tercera basal, y eso es lo máximo a lo cual yo voy a llegar. Un bolo con 3 preprandiales, perdón, una basal con 3 preprandiales, que es lo que, lo que conocemos como el esquema intensivo de insulina, o el esquema pues basal bolo en esos pacientes. En cuanto a parte de tecnología en diabetes, lo pongo sobre todo porque pues en el San Ignacio tenemos una población muy importante de tecnología en diabetes. Una de las formas que tenemos de tecnología en diabetes es el monitoreo continuo de glucosa o el monitoreo intermitente de glucosa, que básicamente es que el paciente se pone en el antebrazo. Creo que yo aquí tengo una fotico. Ah, no, no la tengo. Pero bueno, imagínense que se pone en el antebrazo un sensor así, como el que esté este paciente aquí en el abdomen, y lo que hace es que se está escaneando más o menos 3 veces al día, se está escaneando y eso le está registrando la glicemia intersticial. Y se han dado cuenta que la glicemia intersticial tiene una excelente correlación con la glicemia en suero. Obviamente esto cuesta y pues no va a ser para todo el mundo, entonces usualmente se lo ponemos a las pacientes embarazadas, a los pacientes que tienen mucho riesgo de hipoglicemia, o esos pacientes que ya están con esquema basal bolo, que casi que se comportan como un diabético tipo 1, uno debería considerar ponerles el monitoreo continuo de glucosa. ¿Y para qué sirve esa vaina? Básicamente para mostrarme esto, que es lo que conocemos como el perfil ambulatorio de glucosa, o AGP, pues digamos en inglés, que básicamente me muestra a mí cómo se está comportando día a día, hora a hora mi paciente. Entonces yo con eso puedo saber qué tanto tiempo está en rango, qué tanto tiempo está por encima del rango, qué tanto tiempo está por debajo del rango que yo le tenga como normalidad. Y además yo ya no necesito 3 meses para ver cómo se está controlando mi paciente con la hemoglobina glicada, sino que un monitoreo continuo de glucosa en 14 días ya me bota una GP o un GPA, y yo puedo con eso saber qué ajustes hacerle o no a la terapéutica del paciente. Si ustedes toman la electiva en endocrino, van a ver un montón de esto, porque esto es lo que se hace todo el tiempo en la consulta de endocrino ahí en el San Ignacio, ahí en la 49.
La otra forma de tecnología que tenemos que uno también ve en endocrino, pues son las bombas de insulina, que básicamente ya no es solo el contexto de que el paciente tiene el sensor, sino que el sensor está conectado con un aparatico y ese aparatico aquí tiene insulina de acción ultra rápida, sea Lispro, o sea Aspar, o sea glulicina, y eso lo que está haciendo es que le está botando una infusión continua de insulina para que se comporte más o menos como lo hace nuestro páncreas. Nuestro páncreas todo el tiempo está produciendo insulina. Entonces lo que hace es que está produciendo insulina y además el paciente cuando come esto coge y pum, le bota un bolo de insulina preprandial para controlar el pico hiperglicémico que haría después de la comida. Hay varios tipos, 640, 670, la última que llegó es la 780, eso depende de qué tan autónoma, por así decirlo, es la bomba, pero pues muy probablemente si rotan por ahí por endocrino van a tener la opción de verla. ¿Qué otro seguimiento se le hace al paciente? Pues básicamente toda la evaluación de si el paciente está teniendo o no daño de órgano diana, entonces a los pacientes hacerles fondo de ojo anual, hacerles valoración del pie, ojalá por un podólogo de forma anual, perfil lipídico de forma anual, función hepática, todo lo de factor de riesgo cardiovascular, ojalá de forma anual para hacerle el seguimiento a esos pacientes. En cuanto a la parte de la obesidad, como les había dicho, el manejo de la obesidad en general es no farmacológico, pero si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 27 y hasta 30, se va de manejo farmacológico, y si tiene un índice de masa corporal mayor a 30, se va de manejo quirúrgico. Eso es importante porque usualmente uno es como muy reacio, y los pacientes también, a la opción de la cirugía, pero la cirugía digamos que ya no se debe considerar como una bariátrica o como algo estético, sino que como su nombre lo dice ahora, eso se llama cirugía metabólica, porque eso realmente reprograma metabólicamente a los pacientes y los pacientes dejan de ser hipertensos, dejan de ser diabéticos cuando les hacen esa cirugía, y por eso cada vez más se baja el umbral del índice de masa corporal con el cual la recomendamos. Entonces, índice de masa corporal mayor a 30, en paciente diabético uno debería de considerar la cirugía metabólica en esos escenarios. Importante todo el manejo del riesgo cardiovascular en los pacientes. ¿Cómo determinamos el riesgo cardiovascular? Pues digamos que en Latinoamérica eso siempre ha sido un debate, pero ahorita tenemos la calculadora de la OPS que pues fue validada aquí en Colombia, entonces la podíamos utilizar, o si no el Framingham con el factor de corrección de 0,75. En cuanto a la hipertensión, la meta que debemos manejar de hipertensión en los pacientes diabéticos en este momento por guías es 130/80, y, o más bien, idealmente, el medicamento que se debería utilizar sería IECA-2 en los pacientes que tienen proteinuria. Los pacientes que no tienen proteinuria, da igual realmente uno que antihipertensivo les inicie, pero uno usualmente les empieza IECA-2 porque pues si evolucionan a la nefropatía diabética con la proteinuria, pues uno ya les tiene instaurado el manejo antiproteinúrico con el IECA o el ARA2. Entonces, pues usualmente eso es lo que uno utiliza. En términos de dislipidemia, esto es muy importante como prevención primaria, es decir, el paciente que no tiene enfermedad aterosclerótica documentada, no se ha infartado, no ha tenido un ACV. En general, uno a casi todos les va a poner estatinas por lo menos en un esquema de moderada intensidad. El único escenario en el cual uno al paciente diabético no le va a poner estatinas es cuando tiene menos de 40 años y no tiene factores de riesgo cardiovascular. De resto, todos se van de estatinas y se da con un esquema de moderada intensidad. Y como prevención secundaria, todos los pacientes necesitan una estatina en esquema de alta intensidad. ¿Qué quiere decir esquema de alta intensidad? Rosuvastatina 20 o 40 y atorvastatina 40 u 80. ¿Listo? Si no logra la meta con las estatinas, uno le pone el ezetimibe. Si no lo logra con el ezetimibe, pues ya tocan los otros medicamentos más avanzados, como inhibidores del PCSK9, inclisiran ácido empedoico, que eso ya se sale pues un poco de la revisión, porque es pues de manejo propiamente de dislipidemia. ¿Cuál es la meta de LDL que vamos a manejar? Que eso es muy importante. En el paciente diabético, si yo le pido un perfil lipídico anualmente, ¿cuánto yo debería esperar de LDL normal en ese paciente? Si estoy en prevención primaria, 70. Si estoy en prevención secundaria, 55 de LDL. Si tiene hipertrigliceridemia, ¿la manejo o no? La respuesta es si no tiene riesgo cardiovascular, solo cuando es mayor a 500, y aquí va a ser para prevenir pancreatitis, no por nada de riesgo o de beneficio cardiovascular. Pero si tiene riesgo cardiovascular mayor a 150, si el paciente tiene estatinas y sigue con triglicéridos mayor a 150, sí le manejo la hipertrigliceridemia con icosapentil, que básicamente pues es omega 3. En términos de enfermedad cardiovascular, pues el mensaje importante, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, además de la diabetes, pues póngale medicamentos de la diabetes que le sirvan también para su enfermedad cardiovascular, además de manejarle bien pues su componente cardiovascular. Entonces, lo que les decía, si se infartó, si tiene un componente cardiovascular importante, GLP-1. Si tiene falla cardíaca o enfermedad renal crónica, SGLT2. Si tiene proteinuria, además del IDECA, además del ARA2, además del SGLT2, póngale el finerenone. Si tiene enfermedad coronaria, pues manéjele bien la parte de la enfermedad coronaria.
La guía de la DA 2023 es un énfasis súper grande en esto del paciente con hígado graso no alcohólico o con la esteatosis hepática. El mensaje es sospecharlo. La diabetes es un factor de riesgo súper importante para tener esteatosis hepática y uno debería tratar de utilizar scores no invasivos y conforme a eso determinar si el paciente es candidato o no a la realización de una fibroelastosonografía para ver si tiene o no fibrosis hepática, porque a futuro, en unos 10 años, 20 años, ya vamos a tener clarísimo que la causa más importante de cirrosis va a ser realmente esta, el hígado graso. Entonces es importante tener eso en cuenta. Antiagregantes, que es la parte del manejo con la aspirina. Obviamente, si el paciente se infartó, necesita aspirina. Si el paciente tuvo una ACV, necesita aspirina. Pero el verdadero debate está en el paciente que no ha hecho ningún evento como aterosclerótico y le ponen aspirina como prevención primaria. Porque en casi todo el mundo está clarísimo que ya eso no lo tenemos que utilizar, pero en los diabéticos todavía queda la duda y la guía todavía sigue poniendo la duda de venga, individualícelo y considere de pronto ponerle prevención primaria. Mi opinión personal es que no habría que hacerlo, pero pues digamos que hay algunos estudios chiquitos que dicen que podría haber algo de beneficio en esos pacientes. Pero pues mi opinión es, pues en general, pues no. Vacunación, pues vacunar a todos los pacientes. ¿Contra qué los tenemos que vacunar? Hepatitis B, VPH, influenza, neumonía y evidentemente, pues bueno, DPT, varicela zoster y COVID-19. Evidentemente hay que vacunar como tal a esos pacientes. Y creo que esto es lo último que tengo, que es la parte del paciente hospitalizado, lo que nos dice la ADA 2023 que tenemos que hacer con ellos. Básicamente recuerden que si ustedes tienen un paciente hospitalizado que es diabético, aunque realmente debería ser a todos, así no sean no diabéticos, uno les debe tomar una glucometría al ingreso. Si esa glucometría está mayor a 140, lo que uno hace es tomarle la hemoglobina glicada y listo, hacerle control glucométrico, o sea, seguirle haciendo glucometrías. Pero si la glucometría le sale mayor a 180 en 2 ocasiones, esa es la verdadera indicación de ponerle manejo a un paciente hospitalizado. Mensaje a los pacientes hospitalizados con hiperglicemia, diabéticos o no diabéticos, lo único con lo que los manejamos es con insulinas, no con medicamentos orales. Entonces, si ustedes ven metformina en un paciente hospitalizado, eso es un pecado, eso hay que quitarlo. ¿Con qué le ponemos el manejo? Mínimo con una insulina basal. Y dependiendo de qué tan maluco esté, con esquema basal bolo, es decir, le pongo basal y le pongo los 3 bolos preprandiales. ¿Qué es lo que uno va a buscar? Una meta de 140 a 180 de forma preprandial. Y ese control glucométrico, pues precisamente se hace antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena. ¿Listo? Hay algunos que recomiendan eso del monitoreo continuo de glucosa en el paciente diabético. De hecho, en el San Ignacio hicieron el estudio en el paciente con COVID y pues se ha visto que les va muy bien, pero pues evidentemente no hay los recursos en el momento para hacer eso. Entonces, básicamente, si uno entra en el contexto de que necesito ponerle insulina a mi paciente porque tiene 2 glucometrías mayores a 180, eh, pues lo que uno tiene que valorar es el contexto de si tiene o no tiene vía oral. Si no tiene vía oral, le pongo lo que conocemos como el esquema basal plus, que básicamente es solo la insulina basal, mientras que si tiene vía oral, le pongo el esquema basal bolo, que va a ser el basal con los bolos preprandiales. ¿Cómo se calcula eso? El basal plus, básicamente ustedes le calculan 0,1 o 0,2 unidades por kilo y eso les da la dosis basal que tiene que ponerle al paciente. Y el basal bol usualmente se calcula entre 0,3, 0,4 unidades por kilo. Y lo que uno hace, no sé, imagínense que el paciente pesa 30, ¿cierto? Entonces 0,3 unidades por kilo, creo que eso les daría 10. Bueno, no sé, ahí estoy seguro con mis matemáticas. Y lo que uno hace es, no sé, imagínense que el cálculo les da 20 unidades de insulina. Entonces lo que ustedes hacen es que parten esas 20 unidades en dos. Aquí dice la mitad para la basal y la mitad para el bolo. Entonces se dan 10 unidades para la basal y las otras 10 unidades las van a repartir entre los 3 bolos preprandiales. Entonces 10 dividido 3 les da 3.3333. Entonces les daría 3 unidades preprandiales en ese escenario. ¿Listo? En general, pues lo importante es que sea protocolizado. Si ustedes leen la guía de la ADA respecto a manejo intrahospitalario, es muy poco lo que dice, realmente es muy, muy poquito, pero lo importante es que sea protocolizado y en el San Ignacio tenemos nuestro propio protocolo y la idea pues sería seguir el protocolo de acá, que ahí se lo estudian súper bien si pasan ahí en la rotación por endocrino. Y lo único adicional que tenía para comentarles, porque esto otro creo que ya se sale un poquito del tema, es la parte de crisis hiperglicémica y de cómo sacar al paciente al egreso cuando se hospitalizó. Entonces, en términos de crisis hiperglicémica, pues se realiza el manejo que está por guías, eso se sale de esta revisión, pero lo importante es hidratación, insulina endovenosa y considerar insulina subcutánea en cetoacidosis leve moderada. Y lo que uno debe hacer es una adecuada transición a subcutáneo, que esto sí, no sé, cuando hacen turnos, por ejemplo, en medicina interna o algo por el estilo, si están con nosotros, y sacaron un paciente de reanimación porque ya se le resolvió la cetoacidosis diabética, pues uno tiene que saber cómo hacerle la transición a subcutáneo, si no se la hicieron en reanimación, que sería lo ideal.
Entonces, ¿qué es lo importante? Las insulinas de acción, pues digamos como basales, como glargina, de Gludec, empiezan a actuar a las 2 horas. Entonces, si ustedes tienen un paciente con cetoacidosis diabética que está con insulina endovenosa, que esa si ustedes la quitan, deja de actuar básicamente ahí mismo, y ustedes le quitan la insulina y al mismo tiempo le empiezan la insulina subcutánea, pues van a dejar un margen de 2 horas en el cual ese paciente no va a tener acción de insulina. Entonces, lo que uno hace es que le pone la insulina subcutánea, espera 2 horas y a las 2 horas es que le quita la infusión de insulina endovenosa. Eso es como lo importante de la transición que uno debe tener en mente. Y para el egreso, pues lo importante es que uno tenga una hemoglobina glicada. Por eso, pues digamos que siempre molestamos mucho en que el paciente diabético hospitalizado o que tuvo hiperglicemia y nos tocó poner la insulina durante la hospitalización debe tener una hemoglobina glicada, porque la hemoglobina glicada es la que me va a decir cómo lo voy a mandar para la casa. Si tiene menos de 7, lo mando como estaba antes. O sea, si antes no solo estaba con metformina, lo dejo solo con metformina. Si tiene más de 10, lo saco con insulina sin esquema basal bolo. Pero si está entre 7 y 10, en donde entra, donde uno tiene que jugar ahí, ¿qué va a hacer con ese paciente? Si está entre 7 y 8, lo puede sacar solo con antidiabéticos orales. Entonces, por ejemplo, metformina con SGLT2, metformina con DPP4, ahí según las comorbilidades que tenga el paciente. Pero si está entre 8 y 10, lo que uno tiene que hacer es antidiabéticos orales más GLP-1 o insulina. Cada vez más la evidencia está decantándose hacia utilizar el GLP-1 en vez de la insulina. Entonces, por ejemplo, uno lo saca con semaglutide y lo saca con metformina y empaglifosina o solo con metformina. Y con eso uno lo maneja en la casa. Entonces, lo importante es pues, hacer un plan estructurado al egreso y que el paciente con eso, pues digamos, como que se vaya de la forma más apropiada posible. Y creo que lo otro que tenía era la parte de complicaciones, pero teniendo en cuenta el tiempo y por la concentración, creo que sería bueno dejarlo hasta ahí. No sé qué opinen ustedes porque nos quedaba esa parte de complicaciones. Igual yo la presentación se las comparto, se las mando con Julián para que la tengan ustedes y puedan repasar pues todo lo que vimos ahorita. No sé, pues Julián, usted me dirá si la terminamos o si dejamos ahí, pues damos paso a las preguntas que tengan, que creo yo por el tiempo y todo sería como sobre todo para la concentración, no creo que ya después de una hora. Sí, no, pues si quieren, levante la mano quien quiere continuar. Levanten la mano, pues por votación. Listo, mira, pues no sé qué les parezca. Si claramente el doctor Andrés no tiene problema y con terminarla, podemos hacer, pues si alguien tiene preguntas en este momento sobre lo que va ocurrido en la charla, que las haga de una vez y si ya se tienen que ir, pues pueden retirarse y nos quedamos con las personas que quieran continuar. Ah, No me sé parece qué bien. opinan. Sí, sí, me parece súper bien. Listo, entonces no sé si alguien tiene preguntas hasta lo que va de la charla o tiene algún comentario o algo que quiera aclarar con el doctor antes de seguir. No sé si Samuel José Almanza tiene la mano alzada porque quiere preguntar algo. Creo que no. En el Listo, entonces yo chat. creo que podemos seguir, doc. No hay nada en el chat, ¿cierto? No, por ahora no. No. Ah, listo, perfecto, de una. Entonces, espéreme. Hasta ahí, no se me cambia. Creo que ahí sí. Todavía están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Sí. Listo, de una. Bueno, entonces lo último como que quería mencionarles de la parte de diabetes, como muy por encima y lo que nos habla la ADA es de la parte pues de las complicaciones ya crónicas de la diabetes, porque las agudas son las crisis hiperglicémicas, que eso es una revisión completamente aparte de todo, cómo se diagnostican, cómo se manejan y demás, pero la parte de la hipoglicemia y la parte de las complicaciones crónicas micro y macrovasculares sí pues es algo importante que uno ve en el paciente crónico y que la guía de la ADA pues digamos que hace énfasis. ¿Cuándo uno debería considerar o sospechar que un paciente diabético puede empezar a generar o a hacer estas complicaciones? En el diabético tipo 1 a los 5 años del diagnóstico,
Pero en el diabético tipo 2, como el diabético tipo 2 tiene esta historia natural que les conté al inicio de primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, usualmente cuando yo lo diagnostico, ese paciente ya lleva por lo menos 5 años expuesto a la hiperglicemia. Entonces, muy probablemente ya tenga riesgo o ya pueda tener algo de complicación crónica y por eso en el paciente con diabetes tipo 2, desde el diagnóstico, yo debo empezar a tamizar. Y por eso ustedes vieron que en la valoración inicial le pedía de una vez perfil lipídico, le hacía el tamizaje, fondo de ojo anual y todo eso. Básicamente es enfocado en este, pues digamos, como concepto que les estoy comentando en este momento. Entonces, las complicaciones crónicas las podemos dividir en micro y en macrovasculares. Las complicaciones microvasculares son nefropatía, retinopatía, neuropatía, y las macrovasculares son la coronaria, la cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica, y el diabético está como una combinación de las dos. Como les había explicado, el control estricto de la hemoglobina, de la hemoglobina glicosilada o de la glicemia más bien, lo que va a lograr es reducir las microvasculares, mientras que la reducción de las macrovasculares lo vamos a lograr es a través del manejo de los otros factores de riesgo cardiovascular y el manejo pues apropiado con lo que ya vimos ahorita del uso de los SGLT2 y el uso de los GLP-1. Entonces empecemos hablando de la hipoglicemia. Existen muchísimos factores de riesgo que pueden tener los pacientes para tener hipoglicemia y como les dije es muy importante tenerlos en cuenta porque un paciente que me hace un evento hipoglicémico tiene un riesgo altísimo de volver a hacer un evento hipoglicémico si yo no le hago un ajuste en su manejo y la hipoglicemia es muy mortal. La hipoglicemia cuando se presenta con síntomas neurogénicos y neuroglicopénicos. Neurogénicos básicamente es los debidos como a las alteraciones en el adecuado funcionamiento del sistema nervioso autónomo, o sea, parasimpático y simpático. Entonces el paciente empieza a sudar frío, empieza a tener palpitaciones y todo ese tipo de cosas. Mientras que los síntomas neuroglicopénicos son aquellos síntomas derivados precisamente de la glicopenia a nivel neuronal, es decir, de que no haya energía en la cabeza. Entonces, pues el paciente que tiene alteración en el estado de la conciencia, somnolencia y demás. Seguramente muchos habrán escuchado la tríada de Whipple como forma de diagnóstico de hipoglicemia, pero la tríada de Whipple, que básicamente es síntomas, una glicemia baja y que resuelva con carbohidratos, no aplica en el paciente diabético. ¿Por qué? Porque la idea es no esperar a que el paciente me llegue a los síntomas y por eso la ADA desde hace rato tiene esta clasificación de hipoglicemia que es nivel 1, nivel 2 y nivel 3, en donde no dependen de los síntomas para diagnosticar la hipoglicemia, sino que dicen todo paciente con glicemia por debajo de 70 va a tener hipoglicemia para nosotros si es diabético. Y lo vamos a dividir en nivel 1 si está entre 70 y 54, nivel 2 si está por debajo de 54, y nivel 3, independientemente del valor de glicemia que tenga, si tiene una alteración en el estado de la conciencia, necesita que alguien lo ayude a incorporarse y a mejorarse. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo vamos a manejar al paciente que se torna hipoglicémico? Lo vamos a manejar con la regla del 15. 15 gramos de dextrosa, a los 15 minutos se les toma una glucometría de control. Entonces uno le da 15 gramos de dextrosa, que ojalá pues uno tuviera como la cuantificación exacta, pero pues eso varía. Muchas veces pues el paciente diabético tiene su dulcecito al lado o algo por el estilo y se ingiere azúcar para ver si logra mejorar. Si no, pues digamos que toca los 15 gramos de dextrosa endovenosos, ¿cierto? Entonces, normalmente el nivel 1 y el nivel 2 uno los puede manejar vía oral, pero el nivel 3 sí definitivamente toca vía endovenosa. Para la vía endovenosa lo que uno hace es darle 150 cc al 10%. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estén en turnos de medicina interna en la noche, o no sé si hay alguien en décimo y está en un turno ahí en urgencias, que nos llaman y nos dicen, ay, doctor, el paciente tiene una glicemia bajita y está sin vía oral o tiene una glicemia, no le dice, pues pásele un bolo de 150 cc al 10%, porque eso es lo que le está garantizando los 15 gramos. Y uno tiene que ser muy claro en decirle a la jefe, cuando no sé si se van de rural o algo por el estilo de médicos generales, cuándo tienen que monitorizar la glucometría, porque a veces la monitorizan a los 5 minutos y pues esa vaina todavía va a seguir bajita. Entonces uno le dice, vea, usted le va a pasar un bolo de 150 cc al 10% o le va a dar una carga oral de glucosa, que es que les resuelven alta azúcar, disuelven alta azúcar en agua y se la dan, y en 15 minutos le toma la glucometría de control. Si en 15 minutos no ha mejorado, pues le ponemos una segunda carga. Entonces por eso es la regla del 15, porque son 15 gramos en 15 minutos y son 150 cc al 10%. Entonces así más o menos se maneja. Hay otra opción de manejo que es el glucagón intramuscular. Yo honestamente nunca lo he visto, pero sí sé que en Colombia existe y ese lo pueden tener los pacientes para el manejo de su hipoglicemia. En términos de la nefropatía diabética, recuerden que la enfermedad renal crónica, la causa más común es la diabetes, en conjunto con la hipertensiva, pero usualmente es más la diabetes en las series. Entonces la diabetes daña muchísimo, muchísimo el riñón y por eso siempre tenemos que estar pendientes. ¿Cómo vamos a estar pendientes? Con la proteinuria, porque la proteinuria va a ser el primer marcador de la afección renal en el paciente diabético. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Idealmente uno debería hacer una relación AC.
¿listo? No debería hacer un uroanálisis y tomar como una tira reactiva y dipstick, pues sí, obviamente eso hay que hacerlo, pero lo ideal sería con una relación así, una relación albuminuria, creatinuria, para con eso, con estos parámetros de 30, 30, 300 y mayor a 300, estadificar si el paciente ya tiene o no proteinuria. Si está en A2 o en A3, que es lo que previamente conocíamos como micro y macroalbuminuria, el paciente pues ya tiene enfermedad renal diabética en esos escenarios. Y si ya se le empieza a tirar la tasa de filtración glomerular, o sea, el paciente ya empieza a elevar creatinina, la TFG empieza a caer, pues digamos que ya está en un estadio usualmente más avanzado de la nefropatía diabética. ¿Qué digamos, como fórmula deberíamos utilizar para estimar la tasa de filtración glomerular? El CKEPI 2021, que es el que no tiene ajuste como tal por raza. Y listo. ¿Cómo vamos a manejar a ese paciente que tiene nefropatía diabética? A todos, como ya habíamos dicho, inhibidor del SGLT2. Adicionalmente, si tiene una albuminuria significativa, es decir, es A2 o es A3, le voy a poner IECA o ARA2 como manejo antiproteinúrico. ¿Cuál es el objetivo? Reducir por lo menos 30% más de la proteinuria como tal que tenga el paciente. También le hago manejo dietario. Si el paciente tiene una TFG menor a 60 que consuma menos de 0.8 gramos kilo día de proteínas, y considerar remisión temprana a nefrología si el paciente tiene progresión acelerada, que es una caída de más de 5 de TFG en un año, si tiene una TF menor a 30, o yo realmente no tengo muy claro si mi paciente lo único que tiene en ese riñón es nefropatía diabética. Adicionalmente, pues le voy a manejar la parte de la hipertensión, le voy a manejar la parte de las alteraciones electrolíticas, alteraciones del metabolismo fosfocálcico, pero pues eso se sale un poco del espectro pues de lo que queremos revisar ahorita, que es diabetes. Entonces, como yo les había dicho, el ISGLT2 tenemos evidencia directa de que mejora los desenlaces renales, pero ahorita desde hace como 2, 3 años tenemos un nuevo arma, una nueva arma, por decirlo de alguna manera, un nuevo medicamento que nos sirve en los pacientes con nefropatía diabética, y es el finerenone. El finerenone es como un hermano o un primo perdido de la espironolactona. Tiene, digamos, el mismo evento o el mismo mecanismo de acción, que es un antagonista del receptor mineralocorticoide, es decir, que evita que actúe la aldosterona. Se han dado cuenta que el finerenone en los pacientes que tienen proteinuria y que siguen proteinúricos a pesar del IECA o el ARA2, si uno se los pone, les disminuye los desenlaces renales y les disminuye los MACE, los eventos adversos cardiovasculares mayores. Entonces tenemos un nuevo medicamento que, si bien no aplica para todos los diabéticos, sí aplica para los enfermos renales crónicos en el escenario de que les disminuye mortalidad y les disminuye que se les deteriore más el riñón. Entonces debemos de considerar el uso del finerenone en estos escenarios y en estos pacientes. En cuanto a las otras complicaciones microvasculares, retinopatía y neuropatía, la retinopatía se tamiza anualmente con el fondo de ojo dilatado. Uno usualmente los divide. Digamos que la retinopatía uno la clasifica en proliferativa y no proliferativa, y de alto riesgo o no de alto riesgo. Entonces, no proliferativa es cuando uno no le ve como neoangiogénesis, no hay nuevos vasitos ahí formados en el fondo de ojo. ¿Qué tanto podemos ver nosotros eso? Pues muy probablemente muy poco. Yo creo que la sensibilidad de un fondo de ojo de un médico general y de un internista es pésima. Entonces, por eso es que uno los manda al oftalmólogo a que le hagan un fondo de ojo dilatado. Entonces, ellos le dicen a uno, ¿es proliferativa o no proliferativa? Y es de bajo o es de alto riesgo. Eso depende de qué tantas alteraciones le vean en el fondo de ojo. Si le ven micronebrismas, si le ven hemorragias, pues digamos como puntiformes, si le ven exudados algodonosos y todo eso. Si el paciente tiene una proliferativa o es de alto riesgo, indica manejo, y el manejo se hace con fotocoagulación láser o con inyección de anti-VEGF intravítreo. Y si tiene edema macular, también se hace manejo con inyección de anti-VEGF intravítreo. Para la neuropatía se hace tamizaje anual, idealmente con 2 pruebas, que puede ser pinprick o temperatura, o sea que el pinprick básicamente es chuzar al paciente y ver si siente el chuzo, y vibración. Y también lo ideal sería la parte del monofilamento de 10 gramos para lograr la protección. Saber que, pues, si a uno la neuropatía siempre se la enseñan como el pie diabético, el paciente que ya no siente el pie y que se quema y no lo siente, y que se chuza y no lo siente. Esa no es la única forma de neuropatía diabética, y de hecho no es la forma más común de neuropatía diabética. Existen muchos otros tipos de neuropatía, y entonces los pacientes pueden tener muchas disautonomías. Entonces, por ejemplo, los pacientes diabéticos hacen taquicardias o hacen bloqueos, y es debido precisamente a que su sistema nervioso autónomo también sufre por esa neuropatía y tiene una mala regulación del adecuado balance entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. También, por ejemplo, pueden empezar a hacer el entecimiento del vaciamiento gástrico y hacen gastroparesia. Pueden hacer alteraciones en el control de esfínteres, sobre todo a nivel urinario, pueden hacer retención urinaria o pueden hacer pérdida de control de esfínteres.
Entonces, todo eso entra dentro del global de la neuropatía que pueden tener los pacientes, además de que pueden tener mononeuropatías, por ejemplo, pueden hacer un tercer par, pueden hacer una parálisis facial, etc. ¿Con qué se maneja? Básicamente con medicamentos que les alivien sobre todo pues el dolor. La evidencia está más que todo para el alivio del dolor neuropático del diabético, que podemos utilizar gabapentinoides como pregabalina, antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, duales como duloxetina, entre otros. Y el pie diabético, como les había dicho, pues es una combinación de todo. El pie diabético son las alteraciones en el funcionamiento y la arquitectura del pie que ocurren secundarias a la diabetes. ¿Y a qué se va a deber eso? A la neuropatía diabética, a la, sí, en general a la neuropatía diabética y a las complicaciones macrovasculares que también vamos a tener relacionadas, por ejemplo, con la enfermedad arterial periférica. Entonces, el paciente diabético por la neuropatía diabética hace que el pie esté seco, hace que tenga una mala perfusión del pie y por la enfermedad arterial periférica también tiene menor perfusión arterial. Y de por sí, si ustedes recuerdan por allá la fisiopatología de las complicaciones de la diabetes, lo que pasa es que la glicemia está tan alta que empieza a generar la glicación de muchas vainas y empieza a generar productos finales de glicación no enzimática y eso lo que hace es dañar las proteínas. Entonces, básicamente, el diabético, sus proteínas de las cuales depende para montar una respuesta inmune funcionan mal. Y por eso es que uno dice que el diabético es un inmunodeprimido relativo, ¿cierto? Un inmunosupresor relativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como este paciente no siente el pie, no le suda el pie, está todo agrietado, se chuza y no lo siente, y además tiene una mala respuesta inflamatoria, usualmente cuando tiene algún tipo de lesión se infecta muy rápido. Y eso es lo que genera la infección del pie diabético. Pero es diferente la infección del pie diabético al pie diabético propiamente. El pie diabético son solo las alteraciones que hay. Entonces los pacientes, por ejemplo, hacen artropatías como artropatía de Charcot, hacen ese pie seco, hacen úlceras, así no estén infectadas, y todo eso entra dentro del espectro del pie diabético, y por eso uno lo debe tamizar anualmente, y si ya tiene como tal alteraciones, por ejemplo, que ya tiene pérdida de la sensación protectora, o pérdida, o tiene diagnóstico de enfermedad arterial periférica, uno lo debe seguir más frecuentemente y empezar a hacer terapéutica para eso. Manejar la enfermedad arterial periférica, manejarle, ponerle un calzado especial al paciente si ya tiene deformidad del pie, para evitar que se formen zonas de presión. Y ya si se infecta, pues nada, toca hacerle el manejo de la infección con antibióticos y dependiendo de la profundidad de la infección, pues determinar si es osteomielitis o no y si requiere o no amputación. Y eso es lo último que les traía, pacientes ancianos. En el San Ignacio definitivamente tenemos muchísimos pacientes ancianos. El mensaje básicamente es que el paciente anciano tenemos que saber realmente qué tan estrictos vamos a hacer con su meta, si lo vamos a tener en 7 o en 8%, eso va a depender mucho de la funcionalidad que el paciente tenga de base, pero usualmente uno es mucho más laxo en los ancianos porque los ancianos sí que le tenemos miedo a la hipoglicemia. Si un anciano hace una hipoglicemia, es más propenso a hacer un ataque arritmia y morirse por eso. O si hace una hipoglicemia es más propenso a desmayarse, caerse y tener una fractura de cadera y eso sí se le tiró la vida al viejito. Entonces, pues en los ancianos, ojalá, pues digamos que intentar ser un poco más laxos con la parte de las metas. Y eso era lo que tenía para comentarles respecto a diabetes. Traté de resumir lo más que pude. Ustedes sabrán que diabetes es enorme, faltaron muchas cosas por hablar. No hablamos nada de tipo 1, pasamos muy por encima de tecnología, pero pues nada, creo que era como los mensajes más importantes, por lo menos de esta guía de la 2023, y que creo que les voy a dar para lo que es presentación, diagnóstico y manejo del paciente diabético. Entonces, pues no sé si hayan dudas, hayan preguntas.